Bueno, pues hola a todos. Esta es su segunda clase en la que vamos a ver el enlace químico. Pero antes ya de pasar a ver las reacciones y cómo formarlas de esas mismas reacciones, pues vamos a ver todo lo teórico del enlace químico. Entonces, primero, hay que hablar del concepto de enlace químico, el cual se denomina como la fuerza que mantiene unido a los átomos en una combinación química. ¿Qué quiere decir esto? Que el enlace químico es la unión de los elementos y es la fuerza que los mantiene juntos, como pues decía anteriormente. Hay diferentes tipos de enlace. Aquí podemos ver el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Cada uno tiene sus propias características que posteriormente en esta clase vamos a explicar. La ley del octeto. Ahora, para entender por qué se enlazan y cómo se enlazan los átomos, hay que primero entender la ley del octeto. Y es que la ley del octeto consiste en cómo los átomos dan, o sea, ceden o adquieren los electrones necesarios para adquirir la estructura de un gas noble. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos, por ejemplo, al helio. La configuración electrónica del helio es 1s2. Esa configuración electrónica significa que su nivel de poder, el 1s2, está lleno. Y pues está lleno y es estable. Ahora, lo que podemos ver en la imagen es, es una reacción entre oxígeno, carbono y oxígeno. Son dos moléculas de oxígeno y una de carbono. Este sería el dióxido de carbono. Más adelante vamos a ahondar más en este tipo de enlace. En los tipos de enlace ya tenemos al enlace iónico, el cual se caracteriza porque directamente hay una transferencia de electrones. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí el litio está cediendo su electrón al flúor, lo que hace que ambos adquieran una estructura de la configuración electrónica donde su último nivel de poder esté completamente lleno. Porque si aquí vemos la configuración electrónica, el átomo de litio tiene 1s2, 2s1. Ahora, después de la reacción, vemos que el átomo de litio tiene 1s2. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene ahora una estructura de gas noble. Y he cumplido la ley del octeto. Ahora, el átomo de flúor. El átomo de flúor tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p5. ¿Qué quiere decir esto? Que en su último nivel de poder, el 2p, le falta un electrón para quedar 2p6. Y ahora, después de la reacción, vemos cómo el, el átomo de flúor queda con 1s2, 2s2, 2p6. Lo que quiere decir que ha completado su último nivel de poder y obtiene una estructura de gas noble. Ahora, después de la reacción, vemos aquí abajito que se llama ahora cation litio y anión fluoruro. ¿Qué significa esto? Es que resulta que en un enlace iónico se generan iones. Sí, es chistoso porque enlace iónico, iones. Entonces, en el al litio se le denomina cation, debido a que cation se le dice a los iones positivos, o sea, que se dieron su electrón para completar la ley del octeto, y anión a los que quedaron cargados negativamente, por ejemplo, el fluoruro, anión fluoruro, lo que quiere decir que el flúor quedó cargado negativamente y el litio quedó cargado positivamente. Ahora, vamos a hablar del enlace covalente, el cual se caracteriza porque para alcanzar la estructura de gas noble hay una compartición de electrones. Entonces, como podemos ver, el hidrógeno tiene su estructura 1s1, mientras que el carbono tiene en su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. ¿Eso qué quiere decir? Que en su último nivel de poder
no está lleno. Aún le caben otros 4 electrones para hacer 2p6. Entonces, ya que el hidrógeno también tiene que completar su octeto, comparten el electrón debido pues, a la diferencia de electronegatividades, ya que no son tan amplias, comparten su electrón y logran de esta forma ambos obtener la estructura de gas noble. Entonces, como veíamos acá, el oxígeno, que tiene 6 electrones en este anillo, igual este oxígeno tiene 6 electrones acá, el carbono tiene 4 en este anillo. ¿Y esto qué sucede con eso? Pues que al compartir un par de electrones ambos oxígenos y el carbono compartir los 4 electrones, el carbono compartir 2 pares de electrones, están están completando su ley del octeto. ¿Por qué? Porque así contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vemos también que el carbono también tiene sus 8 electrones, completando así su nivel de poder. Ahora, del enlace covalente tenemos dos tipos de enlaces. El enlace covalente polar y el enlace covalente, este es el polar, y el enlace covalente apolar. En el enlace covalente apolar se caracteriza porque no, como tal, no hay la diferencia de electronegatividades no es tan significativa, entonces no hay una polaridad como tal, entonces no podemos ver que la carga positiva se vaya a un lado y la carga negativa se vaya al otro. En cambio, en el covalente polar sí vemos esto porque la diferencia es superior a 1.7 en el coeficiente. Uno puede definir de qué tipo de naturaleza es el enlace covalente, restando entre sí las electronegatividades. Ahora, como vemos aquí, este es el claro ejemplo de un enlace covalente apolar o enlace covalente puro. ¿Por qué? Porque ambas moléculas de oxígeno o ambas moléculas de cloro están compartiendo su electrón, y están alando el electrón con exactamente la misma fuerza. No, el electrón no se va solo a un lado, sino que se comparte. Sino que el electrón se comparte. Ahora, en el enlace metal. El enlace metales ya es un poco muy específico de los metales. ¿Por qué? Porque el enlace metal, o sea, los metales se construyen por una gran cantidad de cristales entre sí. Entonces son empaquetamientos, o sea, piensen en una caja, dentro de una caja. Y dentro de esa caja hay una nube, hay un cúmulo de electrones, como podemos ver aquí, un número de átomos, perdón, que forman así una nube electrónica. Ahora, en los enlaces metal podemos verlos siempre cuando un metal está sólido. Esta organización que vemos acá, aquí se ve muy ordenada y eso es lo que determina la conductividad del metal. ¿Por qué? Porque esta organización y esta cristalización del metal permite el paso de otros electrones por estos lugares, por la nube electrónica que se ve formada por la unión de todos estos átomos. Por la unión de todos estos, sí, por la unión de todos estos átomos. Esto radica en o sea, esta estructura determina la conductividad del metal. Entre más organizada sea la estructura, más conductor será el metal. Ahora, la polaridad en los enlaces. Como vimos anteriormente, la polaridad de los enlaces se da cuando en un enlace covalente la diferencia de electronegatividades es superior a 0.4. Si es superior a 0.4 y hasta 1.7. Al ser igual, después de 1.7 ya es un enlace iónico. La polaridad se define, o bueno, no se define, sino que se ve efectivamente en las moléculas de agua, H2O, puesto que las dos moléculas de hidrógeno, como vemos acá, que son positivas, pasan a estar abajo, a un solo lado, y las
mientras que que el átomo negativo, el anión, está al frente. Esto puede formar diferentes estructuras, como en el agua se forman los puentes de hidrógeno, y así sucesivamente. Ahora, el número de valencia es el número que determina cuántos enlaces puede formar el carbono. No, perdón, el carbono no, sino el elemento. Entonces, como podemos ver aquí, el número de valencia del carbono, que está exactamente aquí, puede trabajar con 2 o 4. ¿Qué quiere decir que puede trabajar con 2 o 4? Que puede dar o 2 electrones o los 4 electrones para utilizarlos para enlazar. Así con cada uno de estos. Por ejemplo, el litio puede solo dar un electrón, el sodio solo uno, y del otro extremo tenemos al azufre, que puede trabajar con 2, menos 2, 2, 4 y 6. Esos son con los enlaces que puede dar. Y el número de oxidación, a diferencia de como hay una creencia popular de que son exactamente lo mismo, no lo son, sino que ya que la valencia, vemos que de que el número de valencia se trata de los enlaces simples que puede formar un átomo, en el número de oxidación se ve es después de la reacción. Entonces, como vemos en el GIF, el sodio y el cloro, en el sodio pasa un electrón al cloro. Entonces quedan con 8 electrones ambos, sodio y cloro. Esto positivo y esto negativo que acabamos de ver ahí, eso es el número de oxidación. Que entonces el sodio le dio un electrón, quedó más 1 porque perdió un electrón, y el cloro quedó menos 1 porque adquirió un electrón. Y así se determina el número de oxidación, entendiendo como que el sodio entrega su electrón, más 1, y el cloro adquiere ese electrón, menos 1, porque este se vuelve negativo. Y esto aquí fue la clase de hoy. Gracias por su atención. Recuerden que voy a estar atendiendo dudas el día que ustedes me digan.